En el cierre del accidentado ciclo escolar 2019-2020, el internet de todo el mundo está saturado, porque los papás envían de manera masiva y desesperada los trabajos finales de sus hijos. ¿Cómo va a ser el próximo año escolar? Nadie sabe. Lo más probable es que, cuando menos, una parte del proceso escolar seguirá siendo en línea. Esperamos que los papás hayan aprendido mucho sobre cómo acompañar a sus hijos en su proceso de aprendizaje, porque este drama va a seguir. Hoy, en el episodio 4 de Edúcate, hablamos sobre acompañamiento de padres a hijos en el proceso de aprendizaje. Maestra, ¿todavía puedo entregarle la tarea de mi hijo? Yo sé que ya pasó la fecha de entrega, pero aunque sea con puntos menos, ¿sí? Bienvenidos a Edúcate, un podcast para hablar sobre educación, de una manera inspiradora, pero sin cursilerías, ingeniosa y muy bien documentada. Este es un producto altamente pedagógico y 0% aburrido. Yo soy Rodrigo Limón. Y yo, Juan Pablo Pérez Solórzano. Un podcast para maestros y padres de familia que de vez en cuando se desesperan. ¡Comenzamos! ¡Edúcate! Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Estamos transmitiendo Edúcate desde un lugar llamado Nueva Normalidad, que yo todavía no le entiendo muy bien, pero como sea, bufamos y pataleamos para adaptarnos. Y pues en esto estamos. Y desde aquí he recibido muchos SOS, señales de auxilio, sobre todo de padres de familia, que por ahí se desesperan y tienen algunas dificultades para poder con este asunto de acompañar a los chicos con el tema de sus clases en línea, que si las tareas, que si los papás se están dando cuenta que los chicos no ponen atención, que no se toman a veces las clases en serio, y luego hay mucha desesperación, momentos de impaciencia, gritos, sombrerazos y después ataques de culpa por haber sido muy duros en la manera de reprender a los hijos, y después la culpa trae compensaciones, que algunas son pura sobreprotección, pero después se regresa otra vez a la desesperación, a la impaciencia, y así muchos papás están rebotando entre la impaciencia, la reacción y la culpa. Entonces, me he dado cuenta que en esta situación los padres de familia necesitan aprender algo, aunque sea muy básico, sobre acompañamiento con fines de aprendizaje, porque hoy los papás son los que están más cerca de los chicos en su proceso escolar que se está llevando a cabo con clases en línea. Entonces, hoy queremos aportar soluciones para los padres de familia que están divirtiéndose intensamente con estos asuntos. Y pues, ¿cómo ve, señor Limón, nuestro tema de hoy? ¿Cómo le va con esta cuarentena que no sé por qué me recuerda mucho a la película de La Historia Sin Fin? Creo que nada más por el puro nombre. ¿Cómo estamos? Hola, Juan Pablo. Bien, gracias. ¿Y tú? Te saludo desde, como dices, la nueva normalidad. Cómo nos inventamos nombres, ¿verdad?, para referirnos a lo que nos toca vivir. Bueno, en este caso. Saludos a los que nos escuchan y sobre todo a los papás que se están divirtiendo. Qué cruel eres. Bueno, pero seguro algunos sí se están divirtiendo. Bueno, La Historia Sin Fin, qué buena comparación, y un gran libro y película, por cierto. O también podríamos comparar la situación con otras películas. A mí se me ocurre Cuando el destino nos alcance. Bueno, pero más bien esa se aplica a la siguiente fase. Y ya pasando de referencias cinematográficas, pues vayamos entrando en el tema. Es correcto, los padres de familia están, aunque ya más acostumbrados, desesperados. Así que no se preocupen, que ya vamos por ustedes. No los vamos a dejar solos. Pues eso de que ya se acostumbraron, le diré que a algunos, señor Limón, porque la verdad es que a muchos les está costando muchísimo trabajo esto de acompañar a los chicos con sus deberes escolares en la educación en línea. Y pues los ataques de impaciencia azotan de manera tremenda. Fíjese que hice un video hace pocos días sobre algunas soluciones que pueden implementar los papás para acompañar mejor a sus hijos con sus deberes escolares sin perder la paciencia. Pero hice ese video porque me lo pidieron, y me lo pidió una institución educativa que ve con frecuencia este fenómeno de papás desesperados regañando a los hijos, y todo transmitido a través de video por las plataformas que usan para las clases en línea.
O sea que en la videoconferencia el profe y los compañeros ven el regaño y los gritoneos y los jaloneos en vivo. Pero qué tiempos, ¿no, señor Limón? Imagínese usted en la infancia, su mamá regañándolo y todo transmitido online. Vaya rarezas. El caso es que este video se lo compartí a muchas personas del sector educativo, directoras, coordinadoras, maestras y maestros de escuela. Y el mensaje de respuesta que más recibí yo era el de: oye, qué bueno que hiciste algo así, porque hay muchos papás a los que les urge este mensaje. Y ahí, a través de la comunicación con las mismas personas que trabajan todo el día en educación, me he dado cuenta de que este es uno de los fenómenos más consistentes y que más perciben, y es precisamente la impaciencia de los padres de familia en sí. Suceden tres cosas. Primero, se vuelve más evidente la impaciencia de aquellos que siempre han sido impacientes y así van a ser, yo creo que toda su vida. Dos, los que no eran tan impacientes ahora lo son más, porque hoy vivimos una crecida generalizada del estrés mundial. Y tres, los chicos también se ponen más ansiosos a causa del encierro y se desahogan de maneras que hacen fastidiar a sus papás. ¿Y qué más sucede, señor Limón, con papás e hijos en este nuevo drama? Lo que el viento se llevó, no, lo que la pandemia se llevó. ¿Saben qué se llevó? Se llevó la paciencia y la tranquilidad de muchos. ¿Qué otras cosas suceden, señor Limón? Viajemos al fondo del asunto. Claro, la paciencia es algo que ya casi está agotada, pero nos falta un tramo más. Mira, Juan Pablo, me gustaría empezar hablando de algo que creo que es importante. Bueno, por supuesto, si no, no lo estaría diciendo, ¿verdad? Bueno, la escuela, y más que la escuela, el salón de clases es un recinto físico en donde hay un código de comportamiento escrito y no escrito que todos más o menos siguen. Al inicio del curso escolar, cada chico junto con sus compañeros hace o debe hacer un reglamento de convivencia en donde tanto alumnos como profesores están obligados a cumplir y se hace en igualdad de responsabilidades. Pero este reglamento no se hace en casa o no se hizo. Allí mandan los papás, ellos son amos absolutos. Ya en la escuela desde hace mucho el profesor no es el emperador, se ha convertido en una república, por decirlo de alguna manera. Por lo que en casa, tanto el niño como sus papás no saben convivir en un ambiente de aprendizaje escolar, porque el aprendizaje que se lleva a cabo en casa históricamente es en otro sentido. Hay papás que ya estaban involucrados, para bien o para mal, en todas las actividades escolares de los niños, pero hay papás que no. Yo en lo personal nunca he estado encima de mi hijo revisándole las tareas ni nada por el estilo. Esa responsabilidad se la dejaba completamente a él y a sus profesores. Por lo que recomiendo que se debe establecer un reglamento entre padres e hijos relacionados con la escuela en casa. Ahí está el nervio del asunto, señor Limón. Estamos hablando del entorno. Como dice John Dewey, lo que educa es el entorno. A partir de aquí, los padres de familia se tienen que preguntar si han hecho de ellos, si han hecho de la casa un entorno que eduque. Y en este episodio 4 aportaremos más sobre cómo hacer de la casa un entorno que eduque. La casa también es un maestro. Si la escuela como entorno educativo es otro maestro, entonces hay que pensar en la casa también, en esa misma lógica. Pero primero me gustaría observar tres componentes importantes relacionados con lo que acaba de decir el señor Limón. Uno, tiene que ver con las reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Se han establecido? ¿Están claras? ¿Se dialogan? Dos, la observancia de las reglas. ¿Cómo cuidas que realmente esas reglas se cumplan? Y en esa observancia está todo el acompañamiento, seguimiento que habrás de hacer a tus hijos. Y tercero, la formación de la autonomía. Porque si acompañas a tus hijos para hacer tareas, no es para generar una dependencia hacia ti, es para que ellos aprendan de ti a observar las reglas y a seguir el proceso de aprendizaje. En este caso hablamos de autoaprendizaje, o bueno, una gran parte de todo esto es autoaprendizaje, para que ellos en no mucho tiempo puedan hacerlo por sí mismos sin necesidad de que tú estés encima. Eso es importante. De manera que una gran parte del desgaste y el estallido en la pérdida de paciencia va a tener mucho que ver
con que estés formando autonomía en tus hijos o no. Y si no estás formando esa autonomía, pues evidentemente te vas a cansar de tener que estar encima de ellos. Sin embargo, todo empieza porque haya reglas y estas sean claras y se respeten. Pienso en 3 tipos de reglas: reglas de tiempo, reglas de espacio y reglas de acción. Las reglas de tiempo obviamente tienen que ver con los horarios en los que se tiene que trabajar en el aprendizaje. Las reglas de espacio tienen que ver con el orden y con el disponer en el espacio físico de todos los elementos necesarios para que el proceso de aprendizaje se pueda llevar a cabo. Y las reglas de acción tendrán que ver con no distraerte con otras cosas cuando lo que toca hacer es conectar toda tu atención y todo tu esfuerzo mental y todo tu pensamiento en el proceso de aprendizaje. Pienso en eso como la estructura básica de reglas que debe haber en un hogar para que éste funcione como espacio educativo. Ahora, ¿qué es lo que se nos desordena, señor Limón? ¿En dónde está el caos o en dónde suele presentarse el desorden, el descuadre, la anarquía en este proceso de acompañar a los hijos, perder la paciencia y luchar por no tirar la toalla? Juan Pablo, no sé si te has fijado que uno de los errores que cometemos al comunicarnos no solo con nuestros hijos, sino con cualquier otra persona, es la forma en la que hacemos acuerdos. A veces a los hijos no les queda muy claro lo que se espera de ellos, porque no sabemos pedirlo. Es muy difícil cumplir algo que no acabamos de entender. Por lo que una solicitud debe hacerse lo más claro posible a partir de lo que quieres. Entre más claro seas, es más probable que lo obtengas. Hay que recordar hacer las peticiones en lenguaje positivo, sin amenazas, con vulnerabilidad y con compasión. El lenguaje positivo significa que pides lo que quieres y lo contrario es el lenguaje negativo, que es pedir lo que no quieres. Para ser más precisos, te voy a poner un ejemplo. Fíjate, alguien va a comprar helado y te pregunta de cuál quieres y tú dices de vainilla no. Eso reduce bien las posibilidades, pero solamente elimina una opción. Quedan otras 20 opciones para equivocarse. Entonces tú te quedas muy contento saboreándote en tu imaginación tu helado de nuez con napolitano y te traen de aguacate con chía. Así es muy difícil cumplir. También hay que recordar que es muy importante, aparte de pedir lo que quieres, pedir acciones concretas. Por ejemplo, imagínate que una mamá pide a su hijo que arregle su cuarto, pero no le dice que ella lo que quiere es que ordene el estante de juguetes porque están todos desacomodados, según ella. Así que el niño pasa toda la mañana arreglando la ropa y los útiles escolares, pero no el estante, que es lo que la madre quiere originalmente. Bueno, al final, una vez más, viene la frustración, porque el hijo hizo lo que él creyó que se le pidió y la madre se frustra y se enoja porque no se hizo lo que ella quería. Así es muy difícil, ¿no crees? Sí creo, y me hace total sentido. Y podemos comenzar por identificar el desorden. A ver, ¿en dónde está el desorden? ¿Qué es lo que no está funcionando aquí? Después hay que definir con claridad qué es lo que queremos que funcione y cómo tendría que funcionar. Entonces, si de pronto consideramos caótica, desordenada, ineficiente esta relación de acompañamiento de nuestros hijos en su proceso escolar a distancia, podemos comenzar por tener una conversación en la que pongamos sobre la mesa precisamente estos puntos. ¿Qué es lo que está funcionando y qué es lo que no? A ver, los dos juntos vamos a pensarlo con claridad. ¿Y cómo tendría que funcionar? De este diálogo tienen que nacer las reglas y las reglas tienen que nacer en un formato de acuerdo, en ese lenguaje positivo que menciona el señor Limón. Entonces, la invitación a los padres de familia es tener esa conversación con sus hijos. Revisemos qué está funcionando y qué no. Sobre esa base, entonces yo te comunico mi pretensión, mi exigencia como padre, como madre, sobre cómo tiene que funcionar tu proceso escolar. Tienes que respetar los horarios. Hay ciertos comportamientos que no me gusta ver, por lo tanto quiero que tus comportamientos sean de estas características. No solo que pongas atención, sino yo quiero ver que se note que le estás dando importancia a tu proceso formativo, cual implica conectarte plenamente con él cuando eso es lo que toca, o sea, eliminar las distracciones, y así vamos derivando muchos componentes
que se convierten en reglas como tal, pero hay que aterrizarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Si no lo hablamos, jamás lo vamos a derivar. Si no lo derivamos, entonces el orden se queda en el imaginario de cada quien y en la realidad lo único que hay es caos. Y de este caos nace toda la desesperación y toda la impaciencia. En resumen, y lo resumo precisamente para que quede más claro, lo primero es, a ver, vamos a sentarnos a platicar y a tratar el asunto, si no nada de esto se va a clarificar nunca. Hablemos de lo que funciona y lo que no funciona, es decir, revisemos qué es lo que queremos mejorar. Hay que darle esto formato de reglas y tratarlo en un lenguaje de acuerdo. Por ahí se empieza y me parece que es bastante claro y bastante contundente y muy bien explicado el por qué tenemos que utilizar un lenguaje positivo y un lenguaje de acuerdos. Pues muy bien, hasta aquí que hemos tratado la instancia del orden y el acuerdo, la regla como tal. Pero hay otro tipo de impaciencia, que es la de el chico, la niña, tratando de entender, tratando de resolver los problemas que tiene que resolver para sus clases en línea, y cuando llega a ese punto en el que no entiende, y papá o mamá se desesperan muchísimo de que no entienda. Aquí ya estamos más allá del formato y las condiciones del entorno, el orden, o si las actividades que se están haciendo son las que se tendrían que hacer. Más allá de eso, más allá de la forma que le da consistencia al proceso, que es precisamente la cuestión del orden, nos vamos al gran problema pedagógico de ¿está entendiendo o no está entendiendo? Entonces le explicas, le reexplicas y no entiendes y pierdes la paciencia. Ahí más bien me parece que muchos papás no entienden cómo es el proceso del aprendizaje. ¿Qué pedagogía básica les podemos aportar, señor Limón, para que entiendan que el aprendizaje no es como freír una salchicha, que requiere de mucha paciencia? Y mientras usted resuelve el enigma, yo me arranco a comprarme un helado de no vainilla, porque vaya que me lo acaba de antojar. Que lo disfrutes. Mira, Juan Pablo, una vez que la mamá o el papá da por sentado que su lenguaje ha sido claro, que las instrucciones son precisas, que el ambiente es el adecuado y que el estado emocional del niño es el apropiado, entonces podemos empezar con un concepto básico, que es la función ejecutiva, el sistema administrativo del cerebro, vamos. Eso se debe a que las habilidades involucradas nos permiten establecer objetivos, planificar y hacer cosas. Las dificultades del funcionamiento ejecutivo afectan a las personas en el hogar, en la escuela y en la vida. Hay 3 áreas principales del funcionamiento ejecutivo y son memoria funcional, flexibilidad cognitiva o pensamiento flexible, control inhibitorio, que es el autocontrol. La memoria funcional es una habilidad mental básica. Es importante tanto para el aprendizaje como para realizar muchas tareas diarias. La memoria funcional permite al cerebro retener brevemente la información mientras se necesita a corto plazo y puede entonces ayudar a transferirla a la memoria a largo plazo. La flexibilidad cognitiva nos permite pensar en varias ideas a la vez, descartar unas, valorar otras, reaccionar ante situaciones nuevas haciendo uso de la experiencia y también de la creatividad. Pocas funciones ejecutivas nos ayudan tanto para poder adaptarnos con mayor efectividad a cada uno de nuestros contextos. El control inhibitorio es la capacidad del ser humano para inhibir y controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Ya que tenemos esto claro, o más o menos claro, entonces yo sugiero que las mamás traten de detectar en dónde está el problema y trabajar precisamente en mejorar esa área. Me parece muy acertado basar esta guía pedagógica rápida para papás en las funciones ejecutivas, porque son efectivamente los mecanismos esenciales en el proceso del aprendizaje. Para entenderlas mejor y sobre todo para saber qué hacer para desarrollar cada una de estas. ¿Qué tendría que hacer el padre de familia para ayudar a sus hijos a desarrollar memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio? La verdad es que podríamos hacer no un podcast, sino muchísimos únicamente sobre estos componentes esenciales en el proceso de aprendizaje y las funciones ejecutivas como tal. Pero en el afán de ser muy práctico, me gustaría aportar algunos quehaceres que son útiles para el desarrollo de cada una de estas
funciones ejecutivas, empezando por la memoria de trabajo, que tiene una parte importantísima, un porcentaje importantísimo de todo su espectro es lingüístico. La memoria de trabajo es el elemento esencial para que exista algo así como la lectura de comprensión. Y no solo es importante para poder desarrollar lectura de comprensión, sino que se entrena leyendo precisamente. Por eso, papás, no se desesperen de que sus hijos no entienden las lecciones de lo que tienen que hacer en su educación a distancia si nosotros no nos dedicamos a leer con ellos o no nos encargamos de hacer algo para que ellos lean. Pero en pro de la memoria de trabajo es que los niños tienen que leer, y de preferencia lectura recreativa, el cuento que tú eliges, porque esto es importantísimo para que a los niños les guste leer, es que ellos elijan sus lecturas, que también sus lecturas sean una conexión con los demás, empezando por nosotros. Por lo tanto, leemos juntos, y si no leemos juntos, cuando menos dialogamos sobre eso que tú has leído. No toda la memoria de trabajo es lingüística, también juegan las formas, también juegan los elementos y los componentes lógicos, los memoramas, los rompecabezas, todo eso sirve para desarrollarla. No todo lo que es lingüístico tiene que ser leído, también puede ser escuchado. Sin embargo, es curioso, vivimos en un mundo donde hay muchísimo que leer, pero a veces no hay tanto que escuchar. Contenidos únicamente escuchados para niños, la verdad es que no hay muchos y se necesitan, porque de pronto los niños ven demasiados videos. El problema es que el video sustituye por completo al pensamiento imaginativo cuando el niño necesita escuchar relatos que no tengan imagen para que la imagen se genere en su cabeza y así el niño esté desarrollando otras funciones, como por ejemplo la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con todas esas asociaciones que le permiten al niño imaginar, crear conexiones, relaciones y sobre todo poder ser creativos. Y aquí que la tarea a hacer para el desarrollo de la flexibilidad cognitiva de nuestros hijos tiene que ver con el arte, con la creatividad, con las artes manuales, con aquello que no tiene una forma definida, que viene del exterior y que tenemos que procesar únicamente con información del exterior, sino que puede salir de nosotros. El trabajo creativo, fundamental para el desarrollo de esta flexibilidad cognitiva, y es trabajo creativo y asociativo. Desde el trabajo creativo manual hasta el trabajo creativo lingüístico, la redacción, o sea, los niños tienen que inventar historias también. O bien hacer dibujo, pero aquí se vuelve importantísima esa parte en la que el niño explica el dibujo, en la que el niño explica los símbolos que ha generado, que ha empleado, que ha colocado y demás. Entonces ya tenemos una línea también para el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Con el control inhibitorio, pues nos metemos ahí ya en la capacidad de concentración, que por cierto los niños de hoy, principalmente por el tema de la adicción a las pantallas, tienden a tenerla reducida. En los niños es difícil que se consolide el control inhibitorio porque lo de ellos es el impulso de la exploración y de vivir el momento. Está tu hijo ahí haciendo su tarea y de pronto pasa el perrito y el niño va a querer soltar toda la tarea e ir a acariciar al perrito. Para esto a los niños tenemos que explicarles la importancia de la concentración. Y si no entienden bien la concentración, pues podemos explicar desde su espectro negativo qué es la no distracción. A mí en esto me ha funcionado muy bien el minuto de silencio mental. Durante un minuto no vas a pensar nada, no vas a hacer nada, no te vas a imaginar nada. Entonces hacemos un minuto de control inhibitorio pleno antes de empezar a trabajar. Y con frecuencia le preguntamos a los niños: ¿no sientes que tu mente se está distrayendo? ¿No está disparando pensamiento, antojos, ganas, impulsos? Tenemos que enseñar a los niños a que identifiquen eso. Si los niños tienen que inhibir impulsos, primero tienen que identificarlos. En fin, apasionante tema. Ahí hay cosas que hacer, ahí hay soluciones que poner en práctica, leer juntos, reflexionar historias, fomentar muchísimo el arte, la representación simbólica, la creación de cuentos por parte de ellos, todos los juegos de solución de problemas, todos los juegos que existen desde hace siglos, como los memoramas, las rompecabezas. Pues es que eso es desarrollo de capacidades ejecutivas en el cerebro de una manera divertida para ellos. Los retos de no distraerte, el minuto de silencio mental, en fin. Hay un truco que me gustaría compartirles y es el truco del rompecabezas. Tiene que ver con que en la mesa en la que trabajan tus hijos sus deberes escolares haya siempre un rompecabezas. De manera que si el niño se siente abrumado porque no puede resolver un ejercicio, porque no entiende algo, entonces que deje un ratito la tarea, que deje un ratito el ejercicio y que vaya
a trabajar en el rompecabezas. ¿Por qué? Porque el rompecabezas le va a cambiar el foco de su atención, pero no va a cambiar su dinámica de pensamiento complejo. Y así como el niño estructura en el rompecabezas, activando memoria de trabajo principalmente y niveles de concentración que necesita en su tarea, entonces el niño va a poder armar primero el rompecabezas de su mente, ayudado por el rompecabezas que tienes en la mesa, y después de descansar unos minutos, que pueden ser 10, 15, 20 minutos máximo, trabajando en el rompecabezas, el niño puede regresar a tratar de resolver ese problema que se le ha complicado, ese contenido que se ha complicado, y la experiencia es maravillosa porque de pronto los niños llegan con una mente muy diferente para volver a intentar comprender eso que no han logrado comprender en el primer intento. Pues señor Limón, ya me tiene que parar la boca porque si no me puedo ir de largo y no parar con ese tema que me resulta fascinante. Yo creo que hay que dedicarle un episodio entero a puros ejercicios, puros juegos y dinámicas para el desarrollo de funciones ejecutivas y en general capacidades cognitivas para los niños. Y sobre trabajar con ellos, esto precisamente va la frase misteriosa de Jugo de Limón. Vamos a escucharla. Esto es Jugo de Limón. ¿Y tú opinas aunque nadie te pregunte? Esa es una muy buena síntesis de las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Saben por qué? Porque hablamos de pensamiento crítico. ¿Qué pasa cuando los niños desarrollan memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio? Pues están listos para formar pensamiento crítico. Y aquí hay que observar si tu niño, si tus hijos tienen la tendencia a opinar aunque nadie les pregunte. Y eso hay que fomentarlo en ellos. Si no lo hacen así, entonces tú pídele a tus hijos su opinión. Eso es importante. Pídeles su opinión. Se trata de preguntarles constantemente ¿y qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de aquello? Y si te dicen, no sé, pereza mental, no quieren pensar tal vez. Bueno, entonces diles que debes tener una opinión. ¿Por qué? Porque eso significa pensar. Y tienes que pensar. Las funciones ejecutivas del cerebro entonces las sintetizamos en el pensamiento crítico. Y en los niños esto se entrena de una manera muy sencilla. Pídeles y pídeles su opinión. Podemos decir, hoy todo mundo opina y no es cierto que todos tienen desarrollado el pensamiento crítico. Es cierto, por lo menos el hecho de opinar ya muestra cierta actitud hacia el ejercicio de la crítica. Lo que hace falta es análisis. Hoy todo mundo opina, sí, es cierto, pero no es cierto que todo mundo hace análisis. Pero en los niños, cuando menos la iniciativa de opinar, sí hay que fomentarla. Yo hasta aquí llego, me despido, mi nombre es Juan Pablo Pérez Olórzano, pero no se vayan porque todavía nos queda una serie de recomendaciones, la verdad están buenísimas, por parte del señor Limón sobre cómo acompañar a tus hijos en su proceso de aprendizaje. Soluciones muy prácticas. Quédense a escuchar las recomendaciones del señor Limón. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Hablando de cuando un hijo te pide ayuda en las tareas escolares, Juan Pablo, yo quiero compartir con los papás y las mamás lo que yo hacía con Darío, mi hijo. Mira, si él me pedía ayuda para un tema, ya fuera de matemáticas, español, geografía o lo que fuera, y aunque yo lo supiera, lo que hacíamos era ver juntos algunos tutoriales en YouTube, como los de Khan Academy, pero no veíamos solo uno, sino varios del mismo tema y explicados de diferentes maneras. Así le entendíamos algo a algunos y algo a otros. Y sobre todo estaban explicados por diferentes personas con diferentes formas. Eso nos daba una gran idea de lo que estaba sucediendo. Después, ya en un pizarrón que tenemos, empezábamos a hacer ejercicios si fuera de matemáticas o en un cuaderno a escribir las ideas.
De esa manera lográbamos llegar al aprendizaje. Y como un extra para mí era genial, porque recordaba algo que ya había olvidado. Creo, Juan Pablo, que no todos los profesores se pueden dar a entender con todos los alumnos, siempre, ¿no? A veces con unos mejor y con otros. Por eso, este recurso puede funcionar siempre. Como tú ya sabes, yo doy talleres de ciencia a niños y jóvenes. Cuando tengo que diseñar un taller para algún museo o una semana de ciencia donde hay un tema en particular, parte de mi investigación la hago con estos videos. Veo una gran cantidad de videos. La mayoría, pues tengo que admitir, están en inglés porque es donde hay más información. En estos videos explican el tema. Fíjate, sin importar si mi taller que estoy diseñando va para preescolares, chicos de primaria, secundaria o bachiller, siempre investigo las explicaciones dirigidas a todos los grupos de edades. Así me hago una mejor idea de cómo poder exponerlo a los estudiantes. Es por eso que siempre recomiendo esto a los profesores, para que ellos también cuando vayan a tener un tema que ellos no dominan o que se sienten inseguros o que de plano no saben, puedan tener diferentes formas de acercarse al mismo. Y entonces ya ellos como yo diseñan qué es lo que van a hacer. No solamente el lenguaje, sino las actividades o de plano, si es ciencia, pues los experimentos. Algo que me gustaría recomendar, Juan Pablo, a todas las mamás y a los papás que nos escuchan, y también a los maestros, me gustaría recomendarles que antes de intervenir no solo en las tareas escolares, en los estudios, sino en cualquier otra actividad que hagan los niños, los papás, o sea, en su casa o en cualquier lugar cuando estén cerca de ellos y estén observando lo que está pasando y sientan esta intención de intervenir, pues que repasen 5 puntos muy sencillos. Los puntos son pausa, observa, piensa, decide y reflexiona. Vamos uno por uno. El primero, pausa. Pausa antes de decidir involucrarte. Es decir, espera. Y aquí estamos hablando del control inhibitorio, ¿no? Que ya hemos platicado. La 2 sería observa. Y también escucha. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo tu hijo? ¿Está teniendo dificultades? ¿O realmente es solo tu interpretación? ¿Le está pasando algo a él o a ella? ¿O en realidad te está pasando a ti? Ya ves que muchísimas veces los papás intervienen porque les pasa algo a ellos. Bueno, el tercero es piensa. Piensa acerca del momento. Es decir, ¿qué pasaría si te involucras? ¿Mejorarías la situación? ¿La empeorarías? ¿O en realidad no tendría ninguna aportación significativa tu intervención? También piensa qué pensaría tu hijo y tu hija. ¿Cómo lo harías sentir? O sea, sobre todo si está rodeado de otros niños o en su momento si está frente a la computadora y los están viendo. La 4 es decide. Después de pausar, observar y pensar, entonces decides si intervienes o no. Simplemente puedes en este momento hacerte para atrás o intervenir. Y la 5, reflexiona. Una vez que ya interveniste y decidiste no hacerlo, saca tus conclusiones acerca de que si tu intervención primero era necesaria y después si fue exitosa. Es decir, si sumaste, restaste o empataste. Y a partir de aquí, decides cada vez si vas a entrar o no vas a entrar. Y ya la vamos a poner como recomendación. Yo siempre le recomiendo, si no te invitan, mejor no te metas. Casi todas las cosas que los niños hacen, las pueden hacer solos. Y si no las logran, o lo que ellos creen que es lograr, van a aprender mucho con intentarlo. Y la siguiente vez mejorará, si es que es el caso. Por lo tanto,
lo mejor y lo que yo siempre he recomendado es hay que dejarlos solos. Ellos tienen una sabiduría interna y sobre todo esta memoria genética que les hace insistir e insistir e insistir. Y entre más insistan en el momento que lo logren, la satisfacción y la recompensa va a ser mejor, va a ser mayor. Dentro de las recomendaciones que yo le hago a los papás, Juan Pablo, ahora que los niños están en casa, es que las mamás y los papás observen qué les gusta hacer a los niños y lo conviertan en una actividad. Por ejemplo, si a los niños les gusta sacar cosas de su lugar, puede ser que los niños saquen todo de las alacenas de la cocina, ¿no? Las que están a su alcance, claro. Y las mamás o no los dejan, o si ya lo hicieron, pues después los regañan. Yo les propongo que lo hagan como una actividad, es decir, ya con permiso. Los niños sacan las cosas a pedido de los papás y después las guardan. Les recomiendo que tomen una foto previamente con el teléfono, pues para que vean cómo deben ir acomodadas, ¿verdad? Por si después ya no se acuerdan. Por supuesto, las cosas que los niños saquen deben de ser seguras. Si van a sacar las cosas que hay en la cocina, en las alacenas bajas, pues no deben de ser, por supuesto, los cuchillos, no deben ser frágiles como los platos de cerámica y cosas así. Pues pueden ser, claro, las cacerolas, las ollas, las palas de madera, de plástico, recipientes de estos que le llamamos toppers, todo esto. Y luego las tienen que volver a guardar como estaban. Para eso serviría la foto. También pueden hacer este tipo de actividad con los cajones de ropa en sus cuartos, uno por uno. Es decir, los saca toda la ropa y la ponen y la vuelven a meter. O con las alacenas de los juguetes. Y por supuesto la recomendación es que las deben de dejar igual que las encontraron. Y si no, pues pedirles que busquen una manera mejor de acomodar el espacio más eficientemente. Esta actividad hay que aclararle a los niños que es una actividad por la cual deben pedir permiso. Es decir, no lo van a hacer cuando ellos quieran. Porque bueno, no es recomendable si de repente uno va a estar trabajando en la cocina, por ejemplo, no quiere uno todo tirado ahí. Hay que explicarles claramente que si sacan las cosas, las tienen que guardar inmediatamente después, para que no las dejen nada más ahí botadas. Mira, una recomendación más que a mí me parece divertida y de hecho la propongo como un juego. Hablando del pensamiento matemático, cuando hacemos esto se trabaja con algo que se llama unidades no convencionales de medida. En los niños, al no conocer los sistemas métricos convencionales, de todos modos pueden medir. O sea, pueden medir longitud y volumen, por ejemplo. Es muy sencillo. En esta actividad, aunque sean los niños mayores, en esta actividad lo que se les van a pedir es que midan espacios. Y lo pueden hacer solos o con sus hermanos. Fíjate el ejemplo. Nosotros les vamos a pedir que midan una habitación de la casa a partir de su juguete favorito. Y que acaben diciendo, pues mira mamá, la sala mide 32 Spider-Mans, ¿no? O 14 Peppa Pigs. O sea, lo que ellos escojan, pueden decir 27 mochilas, 37 lápices, mide el comedor, 12 carritos de tal, lo que se nos ocurra. El patio, por ejemplo, si lo miden, les puedes pedir que los midan con los hermanos y pueden decir, mamá, el patio mide 12 Sofis y un Nicolás, no, o sea, los nombres de los hermanitos. Está súper bueno. Entonces ellos se ponen a idear una forma de medir. Podemos darles también una tina y pedirles que nos digan con cuántos platos hondos se llena la tina. Y ya hacen las anotaciones, ¿no? Y así ya saben de qué tamaño es la tina, por ejemplo. Les platicaremos dentro de todo, pues que los seres humanos antes no tenían reglas, pero de todos modos tenían que medir, así que usaban su cuerpo. Y ya conocemos nosotros esas medidas como son las palmas, las brazadas, los pasos, los codos, todo este tipo de medidas no convencionales. Esa es una actividad que puede ser muy divertida y educativa a la vez.
Esto fue ¡Edúcate! Nos veremos en el próximo episodio.